Manuel Puig. Así que, y tenemos una entrevistada muy especial. La verdad que estamos muy contentos y contentas. Ella se llama Patricia Barllero, es protagonista del documental Regreso a Coronel Vallejos. Vive en General Villegas, es bibliotecaria y trabajó en la Biblioteca Pública desde 1985 a 2004. Participó en la coordinación del programa Puig en Acción desde sus inicios en 1993 hasta 2016. Realizó la investigación para el documental Regreso a Coronel Vallejos con Carlos Castro en 2016. Es asesora de contenidos de Un loco deseo de belleza, la tradición de Manuel Puig, una miniserie biográfica dirigida por Carlos Castro, también el mismo director, emitida por Canal Encuentro desde mayo de 2023. Y es asesora de contenidos de Film Pupilián, una biografía ficcionada sobre Manuel Puig dirigida por Oscar Ernesto Ortega, que está en etapa de preproducción, ya nos va a contar. Ella también coordina talleres de lectura sobre la obra de Manuel Puig de forma presencial y en línea. Y es autora también de un libro que va a salir próximamente por la editorial Sigilo, de Necesito contarte, cartas a Manuel Puig, y Los suyos es un inédito, que va a salir en la segunda mitad del año. Bueno, bienvenida Tercas, Patricia. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Directo de General Villegas. Directo. Desde Villegas. Desde Villegas. ¿Y estás en la casa que vivió Puig en este mismo momento? Sí, sí, sí. Mirá vos. Vivió sus primeros años. Que vivió sus primeros años. Bien. Bueno, bienvenida. Acá estamos con Amelia Pena, que ya la presenté, que es la directora de la obra Bajo un manto de stars, y con Pablo y con Vero, así que estamos muy contentas. Es un honor para nosotras y nosotros que estés acá. También un gusto. Bueno, si querés contarnos, ya mencionamos esos documentales. Nosotros tenemos una devoción, la verdad, que con Manuel Puig tremenda. Somos de releer sus novelas, estamos en este momento haciendo teatro también. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezar con Manuel Puig? ¿Por qué sugerirías? Y siempre sugiero Boquitas. Boquitas. Me parece que es como más amena y uno entra... Boquitas o El beso también son. Total, estamos de acuerdo. Nuestro primer programa sugerimos lo mismo. Boquitas pintadas es un buen comienzo. Y bueno, Cae la noche tropical, me parece que también. Es otra. Porque las otras resultan más complejas, ¿no? Claro. Buenos Aires Affair, La traición de Rita Hayworth, que es mi preferida, pero bueno. Pero es compleja para una primera lectura. Claro, sí, para entrar en ese mundo de voces que no se sabe quién habla y hay que ir adivinando, ¿no? Claro. Esas cosas geniales que hizo él. Total. Rompiendo todo. Así que, nada. Impresionante, impresionante. Sí, podemos empezar entonces por Boquitas pintadas, para quienes nos están viendo o escuchando, por estas novelas que hemos mencionado. Y también por los documentales. Es una buena vía de comienzo mirar estos dos documentales en los que participás, en una como protagonista y narradora, ¿no? Regreso a Coronel Vallejos, y en el otro estás como colaboradora, como guionista, ¿no? En la miniserie. Sí, esa sigue dándose por encuentro cada tanto. Sí. Alguien me avisa de algún capítulo. Son capítulos muy cortos de media hora, dedicados a cada una de las novelas y de las etapas también de Puig. Bueno, son dirigidos por Carlos Castro, que está viviendo ahí en La Plata. Es un documentalista que ya tiene ahí un largo haber, pero nació en Villegas, así que tenía también estas deudas con el autor. Y bueno, hace años que venimos también trabajando juntos, porque cada tanto le pinta alguna cosa y me llama y bueno, me engancho enseguida, y así que ahí estamos, ahí vamos. Bueno, Patricia, ¿y querés contarnos cómo comenzó? Que esto se puede ver en Regreso a Coronel Vallejos, y acá amplío para cuando quieran hacer preguntas, por favor, bienvenidos. Bueno, ¿cómo comenzó tu devoción, tu obsesión, ¿no? Como lo mencionás también, obsesión por Puig. Sí, quizás la deuda, ¿no? La deuda con él, porque
nada, siempre está primero el relato, ¿no? Es como somos de pueblo y primero está el chisme, y gana el chisme siempre, por goleada. Total. Y bueno, era un tipo, un mal tipo, que había hablado mal del pueblo, y bueno, que había contado chismes. Entonces era una lectura que postergaba por ese motivo, porque era como, no me interesaba saber de quién había hablado. Y bueno, cuando empiezo a leerlo, nada, quedé ahí partida al medio, porque estaba, sobre todo esas voces infantiles, a mí creo que lo que más me conmovieron fueron esas voces, porque, bueno, además me reconocían todos los personajes, así que también era entender qué había pasado en el pueblo, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Que se enojaron, ¿por qué se enojaron? Así. Y bueno, quizá no nos guste ver nuestras zonas oscuras, ¿no? Quizás sea por ahí venga el problema. Pero, pero bueno, si no nos asumimos en totalidad, estamos como estamos, ¿no? Así que más vale que dar pelea. Claro. Y, y bueno, ahí empezó un poco todo, así que la biblioteca ya había empezado a dar talleres. De hecho empiezo a leerlo porque en la biblioteca se empiezan a dar talleres de lectura sobre la traición de Rita Hayworth, y, y bueno, ya fue ahí un amor total, seguirlo, seguí leyendo sus demás novelas, y bueno, fui conociendo todo ese mundo, y llegaba hasta donde podía, hasta donde se podía en aquel momento, y de pronto se muere, ¿no? Fue así, tremendo, porque era tan joven, y no esperábamos eso. Así que, Claro. nada, se nos cortó ahí un vínculo posible, Claro. y pero bueno, siguió de este otro modo, a través de los talleres de lectura, del cine de debate, de talleres en las escuelas. Y fuimos así, y bueno, después gente que aparece con proyectos, y después empezaron los Quick en Acción, llevando un poco la obra de él al teatro, a los títeres, a la murga. Hay versiones de sus obras, en distintos formatos, como para también acercar al autor al pueblo, ¿no? Claro, Porque lo que porque veíamos era que mientras nos mantuviéramos en lo teórico, alejábamos, ¿no? Entonces, bueno, busquemos otras formas, a ver. Entonces la murga hizo su versión de Boquitas Pintadas, y los títeres empezaron a armar escenas, con distintos momentos de las novelas. Así que bueno, empezó así, y bueno, se fue armando una cosa linda del pueblo. claro, Que, a mí lo que me llamó la atención del documental es la recepción que tuvo en el pueblo, ¿no? Esto de prohibir la película, de que todos, esta mezcla de ficción-realidad, que leían las dos primeras novelas como una biografía y claro. no como ficción, como literatura, ¿no? Eso es tremendo, se sintieron todos tocados, como que destapó una olla, la tapa de una olla y que hizo erupción. Eso es Claro, impresionante. además lo cómico es cuando vos vas con gente dando vueltas, haciendo el circuito Puig, y de pronto alguien se acerca y dice, pero todo lo que escribió es mentira, ¿eh? Decimos, sí, sí, es ficción, sabemos que es ficción, pero no, porque bueno, él, qué sé yo, y la madre que era una resentida, y bueno, ¿no? Siempre está esa que le llenaba la cabeza, pobre chico inocente, no veía nada él, no Claro. veía lo que pasaba en el pueblo, no lo sufría, No, no, y sí. bueno, nada, esas bolas que se hacen, y y fueron muy fuertes, porque durante años, décadas, era como una palabra prohibida, como Claro. alguien que no se hablaba, mejor ningunearlo, y si se hablaba de él era para atacarlo, ¿no? Este, y bueno, de pronto lo empezamos a leer, y vimos que pasaban otras cosas ahí. Y empezamos a ir a las escuelas,
y los chicos decían, ah, pero esto, somos esto, ¿no? Eh, y bueno, empezó a partir de una lectura así, de reconocimiento con los personajes en algún Claro, punto, y bueno, y después de valoración de las propuestas de escritura y de todas las rupturas que él instala, y bueno, a partir de él me parece que se escribe de otro modo también, ¿no? totalmente. Este, Así que nada, este fanatismo se comparte, llega a mucha gente muy fanática Sí, para quizás en viajes, o sea, gente de afuera que no sé, cae a pasear por la Argentina y se toma un día para venir hasta Villegas y dar los lugares y hacer los circuitos, y bueno, gente que, no sé, que es de acá pero va para Mendoza y bueno, para en Villegas y también se da una vuelta, o como además es un cruce de rutas, gente que va para Córdoba, para Mar del Plata, y o para, para el sur, claro. acá está. Y sí, además con un amor también, porque me parece que eso es lo que despierta, Sí, 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 sí. este, un deseo hasta de cuidarlo y protegerlo. Total, total. No sé si quieren preguntarle algo. No, sí, no, yo estoy escuchando con mucha atención. Eh, bueno, gracias Patricia por compartir esto con nosotros, pues está buenísimo. Y, y no, y esto, la reacción del pueblo sí era como, supongo, bastante lógico, ¿no? Ya hay otras generaciones también, ¿no? Sí, Pero sí, de cualquier modo era un poco lo que él rechaza, que él dice, yo rechacé todo esto en el reportaje, exactamente, ¿no? sí, sí, Rechacé todo eso, ese sistema, ¿no? Pero era un sistema que estaba, digamos, instalado en esa época bastante en las familias, ¿no? En las estructuras sociales sí, pequeñas. sí. Lo que pasa que él al hacerlo literatura y al revelarlo así, bueno, pero cuando uno lee Boquitas Pintadas o ves la película de Boquitas Pintadas, es bueno, son es meterse en las privacidades y en esas intrigas simplemente, ¿no? Ujú. Con con una forma, con un modo cultural, ¿no? Y, muy de esa época también, ¿no? Sí, De los lugares del Sí, hombre, de la mujer, sí, de, Sí, del de absolutamente. todo esto. machismo. sí, 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 sí. sí, 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 Cosa esa que doble donde él está moral, tan afuera de eso que obviamente él debía padecerlo, no podía ser de otro Sí. modo. Y encuentra esa fuga con el cine y claro, etcétera. un, Y un recién puede niño, escribirlo estando muy lejos, ¿no? claro, Mm, un niño homosexual, claro. muy mm, sensible, mm, que ya desde muy chico se destacaba de los demás, mm. este, con esta madre tan fuerte, con una presencia, la forastera, que además era universitaria. Era de La Entonces, Plata. bueno, era de La Plata. Sí. Y Male llega en el año 29 acá, tenía 23 años. O sea, eh, fue una revolucionaria además. Yo no sé cuántas mujeres en La Es Plata verdad. han Sí. estudiado, porque ella estudió farmacología, o sea, estudió química y se especializó en farmacología. Debe haber sido de las primeras, calculo, alumnas de estas carreras. Y bueno, y se viene a un pueblo a trabajar acá, no sé, 500, 600 kilómetros de La Plata. Y viene acá donde, no sé, quien más acceso tenía a algún estudio, si era mujer, podía ser maestra, pero para eso tenías que irte a Lincoln o a Buenos Aires, a Ujú. Junín en todo caso. Pero ni siquiera acá lo podías hacer. Entonces, eh, había una cuestión femenina bueno, lo más que podías aspirar era a casarte, Claro. eh, y, y nada, y depender de ese marido y del humor del marido, y bueno, las mujeres no trabajaban, o sea, tenían que cuidar a los chicos, educarlos, ¿no? La verdad que la primera novela, uno igual no puede dejar de leerla como un poco como biografía de Manuel, ¿no?
Claro. porque está ahí la familia representada en algún punto, y él también lo dice, ¿no? Juega, porque cambian los nombres, pero a Male la vemos en Mita, a Baldo lo vemos en Berto, a él le decían Coco y es Toto, Claro. su prima bebé es Tete. Sí. O sea, hay un juego muy fino al que dijo que se atrevía y se atrevió, y bueno, y la gente empezó a buscar y a comparar, ¿no? Todo, Entonces, todo. ya Sí. después, a partir de ahí, ya no se salvó nadie. O sea, cualquier personaje que apareciera en sus novelas, sobre todo en las que suceden en Vallejos, tenía que ser algún vecino, ¿no? Y por más que él después dijo, no, bueno, Boquita, yo lo armé con el recuerdo de aquel personaje que había muerto de tuberculosis, que era tan bueno y tan amoroso, que habían coincidido en un té de señoras, y, y si después fue tan impactante volver a mi casa y que mi mamá me hiciera lavar con alcohol porque era tuberculoso y se estaba por morir, y se murió al poco tiempo. Dice, bueno, aquel personaje le había quedado muy grabado a él. Y si después, más adelante, conocí a otro que se le parecía físicamente, que era resentido, que había caído económicamente, que su familia, y bueno, muy mujeriego. Entonces compone No, no. ese personaje de Juan Carlos Echepare. Pero bueno, acá no se perdonó porque decían, ensució a Danilo. Claro. Entonces, manchó Y que no a vuelva este. nunca más. Que no vuelva, Claro. me acuerdo de eso, que no vuelva nunca más a General Villegas. Nunca más. Que no pise, que si le ocurra pisar. Sí, sí, sí. En el Increíble. 86 recibimos una carta de él, 86, se cumplían los 100 años del pueblo. Justo había ido alguien de Villegas a Río, así que fue a visitarlo, y vino con una carta en la que él saludaba a todas las maestras y demás. Y bueno, y él tenía proyectos de volver todo el tiempo, y de hecho los habla con esta persona que lo visita. Pero él no quería volver por Buenos Aires, que en todo caso entraría por Rosario. Planificaba modos de llegar a Villegas, pero siempre el miedo, ¿no? Siempre, ¿y qué piensan? ¿Qué opinan? Qué sé yo. Cuando nos ponemos en contacto con la familia, que eso fue 92, 93, alguien viene y hace unas entrevistas y va por la biblioteca, se encuentra que tenemos todos los libros de él, que hay también una carpeta de artículos, que se estaban haciendo talleres, y es como que no lo pueden creer, porque la última nota que había salido, que decía en el 81, cuando Manuel es candidato al Nobel, Al Nobel. El pueblo estaba levantado en armas ahí contra él, y las librerías no tenían sus libros, por ejemplo. Claro. Entonces, llegar ahora y ver en la biblioteca pública que estaba todo el material y que se estaba trabajando la obra, la Casa de la Cultura con el nombre Manuel Puig, fue una sorpresa para todos ellos. Claro. Así que ahí Male nos escribe inmediatamente, bueno, nos contactamos, empezamos el vínculo con la familia, y bueno, fue, y no, también, no estaban temerosos, no sabían qué pasaba con el pueblo, Claro. qué pensaban, qué decían, por qué, porque la gente, a ver, perdón, Inés, ¿me enchufaste? Había gente, amigos que ellos tenían, gente que era de acá de Villegas, que los visitaban en Buenos Aires, que dejaron de ir a verlos. Claro, entonces, ofendidísimos. La pregunta de Male era, ¿y si conoces a tal? ¿Sabés qué le pasó? Porque siempre venía y no vino más, y ¿no? Claro. Ahí hubo una cosa muy fuerte, muy fuerte. De hecho, yo entiendo la familia de Danilo también, ¿no? Que lo Claro. sufrió, porque bueno, esto que se muestra, o sea, no tiene ni siquiera un lugar con su nombre en el cementerio. En el ¿no? cementerio se vio que cambiaron de lugar para que no Claro. molesten, ¿no? No molesten sus restos. Porque tremendo. donde estaba la tumba le arrancaban las placas, le
le hacían pintadas, otros iban y le dejaban cartitas de amor, No, este, años después. pero bueno, de pronto la familia se ve en la obligación, ¿no? De preservar por lo menos a esta persona y tienen que cambiarlo a otro lugar con otro nombre. Claro. Entonces, digo, pero ¿quién fue? ¿No? O sea, el verdadero asesino de Juan Carlos. Y es el Sí. nene. Patricia, bueno, entonces recomendamos que vean estos documentales, los dos, Regreso con Coronel Vallejos, y el otro que está por Canal Encuentro también. ¿Nos querés contar algo de lo último que estás? Es interesante, podríamos estar charlando, Sí, pero tenemos el sí. tiempo tan Sí, cortito. sí. ¿Nos querés comentar acerca de tu libro, el libro que vas a publicar este año y el documental próximo que estamos esperando? Así, por ahí te traemos suerte para lo que necesitan para poder realizarlo, para ir finalizando. Sí. Bueno, el libro está así, sale en la segunda mitad del año. Es Necesito contarte. Es un poco, va en la línea del documental, de Regreso a Coronel Vallejos, Ujú. que, bueno, la culpa un poco la tiene Juan Ford, que estuvo acá en Villegas. Había visto el documental y me dice, bueno, ahí, como documental estaba muy bien, dice, que no termina de ser una biografía de Puig, ni una biografía tuya, dice, pero esa relación, ese vínculo, dice, bueno, esto tenés que trabajarlo. Que yo ya no quería más hablar ni de mí, ni me parecía que ya con Puig había cumplido, y bueno, nada, me puse a escribir estas cartas a Puig, que después terminan siendo también, tengo que empezar a escribirle a la madre y al padre A y a los todos. primos, y después termino escribiéndole incluso a personajes. Eh, pero bueno, cubro toda la etapa de la niñez, la adolescencia y la vida esa en Buenos Aires antes de su partida a Italia. Y bueno, y un poco se va mezclando con mi vida y Pero, ¿le escribís vos, cuestiones. Patricia, como Sí, Patricia? como Patricia, Ajá. sí, sí. Así que aparecen detalles de, bueno, de mi vida, de mi trabajo en la biblioteca, de cómo me fui enterando, porque tuve mucho vínculo con su prima bebé y con su amigo Alfredo Gialdini, con quien, bueno, que me escribí, nos escribíamos o hacíamos algunas llamadas, y con bebé era por mail. Así que todo ese tiempo que él pasa en Buenos Aires, después, cuando termina el secundario, digamos, y ahí estudia filosofía en la UBA y termina, bueno, hasta que gana esa beca en la Dante Alighieri y parte a Roma, ¿no? Así que medio que en eso me pongo más exhaustiva porque me parece que además era una parte que no estaba del todo contada, Está buenísimo. porque lo demás sí, ya después, a partir de sus cartas familiares también, Claro. y, y demás tiene acceso, o el libro de entrevistas, digamos, uno tiene acceso Ujú. a otras etapas de su vida, ¿no? Pero quedaba como sin contar de todo, así que, bueno, Buenísimo, ahí así que vamos. estaremos atentas y atentos a cuando salga, lo vamos a tener y lo vamos a leer y comentar. Y el documental, este que estás, Y, no, este último es una ficción en realidad, de Pupillán. es una El director ficción. es un director de cine cubano, que bueno, que vino a Argentina, se enamoró de Villa La Costura y demás. Y bueno, si bien vive viajando y sobre todo ahora que está buscando ahí haciendo la producción para hacer la película, es en un momento supuesto en que Puig pasa un tiempo en el sur y, y ahí le han encargado de escribir un documental sobre su niñez, así que va a estar trayendo recuerdos infantiles dolorosos de Ujú. Pupillán. Por ahí, para explicar el título, es una figura dentro de los mapuches, una figura precolombina en realidad, que era el guerrero, el homosexual, ¿no? Que Mm. era más poderoso porque unía en él lo femenino y lo masculino. Entonces eran también los chamanes,
los sabios de la tribu, hasta que, por supuesto, llegó, hasta que nos descubrieron. Y entonces supieron que eso era pecado, y a partir de ahí la persecución contra la homosexualidad fue terrible. Claro. Porque además los asesinaban, ¿no? Y bueno, a Oscar una de las cosas que le impactó fue conocer esta historia, conocer la comunidad mapuche, ver lo poco que se habla del tema, ¿no? Claro. Todavía pesa mucho, ¿no? Aquella persecución que hubo. Y entonces el rescate de esta figura, ¿no? Que reconcilia mucho y que, bueno, ojalá se respete más también. Súper interesante, Patricia. Así que bueno, ¿y están precisando algo para el documental o que me habías contado? No, está ahí. Está en preproducción. Claro, en preproducción. Buenísimo, así que ojalá que lo puedan realizar. Bueno, Patricia, desde aquí te agradecemos un montón. Gracias, muchas gracias por estar, por contarnos tu historia, por difundir a Puig. La verdad que estamos muy contentas y contentos, sí, y esperamos algún día hacer la obra allá, en General Villegas. Por supuesto. Así que si hay algún lugarcito, nuestra obra es... Vamos a quedar en contacto para seguir metiendo personas. Nuestra obra es en una habitación, así que entran poquitas personas, podemos acomodarla hasta 20, la hemos hecho. En una biblioteca o una librería es nuestra anhelo de gira. Así que qué mejor en General Villegas. Así que... Bien. Y ojalá que, bueno, si vamos algún día te vamos a ir a visitar o nos encontramos para tomar un café o algo y seguir charlando. Así que te agradecemos, vamos a promocionar cuando ni bien salga tu libro, lo vamos a promocionar, lo vamos a leer. Editorial Sigilo, sí. Así que bueno, muchísimas gracias por haber pasado por Tercas. Estamos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos hablando con Patricia Barllero, así que es súper interesante. Seguimos el bloque continuado porque si no se nos va a quitar tiempo, así hablamos de la obra Bajo un manto de Stars, así que bueno.